Buenas tardes, mis hermanos. Preparándome, cierto, para dar la palabra de esta tarde, para que usted y yo seamos bendecidos con lo que el Señor está hablando en este tiempo. Dios ha sido bueno con nosotros, estamos vivos, estamos con salud, estamos con alimento resguardados en nuestra casa, pero no es solo un tiempo para estar guardados, sino un tiempo de preparación para nosotros, los hijos de Dios, preparándonos, ¿cierto?, para lo que Dios tiene para nosotros en el tiempo venidero. Vamos a orar entonces presentando la palabra del Señor en esta tarde, que se encuentra en Joel, Joel capítulo 1, versículo 8. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, Señor mío, tu palabra la presento delante de ti, mi Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es el diseño perfecto. Las escrituras, Padre, son el diseño perfecto para nosotros, en donde tu pueblo tiene que guiarse, Padre mío, donde tenemos que guiarnos, tomar la palabra, las escrituras, Señor mío, en este tiempo más que nunca, mi Padre. Alabo tu santo nombre, porque sé, bendito Dios, que tú harás cosas grandes en medio de nosotros. Padre, quita todo estorbo, Señor mío, todo lo que esté cubriendo las cabezas de tus hijos. Venda, Señor, sobre sus ojos en el nombre de Jesús. Caen ahora. Y que la palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra dice, mis hermanos, Joel capítulo 1, versículo 8. Primero voy a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aleluya. Dice así: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había, de lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Aleluya. Y el versículo 8 dice: llora tú pues como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Aleluya. Versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a ancianos y a todos los moradores de la tierra, a la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Mis hermanos, esta palabra nosotros, sin darnos cuenta, mis hermanos, nos fue llevando. El Señor mismo, el Señor Dios Todopoderoso, nos ha ido llevando por el trazo profético del diseño de Dios para su pueblo. Quizás muchas veces nosotros no entendíamos lo que era diseño, lo que era buscar en la palabra del Señor, lo que provocaba los cambios en nosotros. Entonces Dios ha ido caminando con nosotros, Dios nos ha ido enseñando y educando en este tiempo para que en nuestras vidas hayan cambios profundos, hayan cambios conforme a la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor comienza hablándole, ¿cierto?, a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, ¿cierto?, que cosas están pasando, y dice la palabra: despertad, borrachos, y llorar y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Llora tú como joven vestida de cilicio
por el marido de tu juventud. Lo primero que comenzó a pasar en nosotros es esto, mis hermanos. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Así estábamos nosotros, ¿cierto? Nuestro corazón había dolor en nuestro corazón porque sabíamos que algo estaba pasando en todas las iglesias. Sabíamos que algo estaba sucediendo, pero no entendíamos muy bien, no había mucha claridad de lo que estaba pasando, pero veíamos frialdad dentro de las iglesias, veíamos que todo, mis hermanos, era algo que los verdaderos hijos de Dios estábamos sintiendo, que no era algo normal como iglesia, que no era lo que habíamos leído en la palabra que estábamos viviendo como iglesia. Porque dice perfectamente aquí la palabra que de la casa de Jehová desapareció la ofrenda, desapareció la libación. Dice que el campo fue asolado, el trigo destruido, el mosto, y se perdió el aceite. Todas las cosas que espirituales que algo simbolizan dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de las congregaciones, todo eso desapareció, todo eso fue quitado. Y comenzó la iglesia a percibir un vacío espiritual tremendo. Algo nos estaba separando del Padre, algo nos estaba separando de un diseño que si bien sabíamos, presentíamos algo en nosotros, pero sabíamos que algo nos estaba no juntando, sino separando de nuestro Padre Celestial. Entonces estábamos entrando nosotros en un tiempo de amargura, en un tiempo de dolor en nuestro ser, porque había algo se había apagado. Y dice la palabra del Señor, también aquí habla, ¿cierto?, de los sacerdotes. Habla que los sacerdotes están de luto. Se enlutó. Están de duelo. Dice, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo, están de luto. Cuando nosotros vemos una persona que está de duelo, que está de luto, ¿cierto? Antiguamente se veía, y bueno, todavía vemos algunas personas, es tanto el luto que tienen, que cargan esa ropa negra que se ponen, como por tradición, pero eso se asemeja el luto de una persona para que todo el mundo se dé cuenta que la persona esa está de duelo, está de luto. Y así estábamos los sacerdotes, así estábamos los hombres de Dios y las mujeres de Dios, sintiendo esta amargura. Nos estábamos dando cuenta, mis hermanos, nuestros ojos estaban siendo abiertos de que estábamos de duelo, de que algo estaba pasando. Pero el Señor siguió tocando los corazones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que siguiésemos en el trazo que el Señor estaba determinando en estos días para Cristo Libera, para poder trabajar, para poder proclamar, para poder enviar la palabra al mundo espiritual. Y el Señor nos fue llevando, mis hermanos, a un arrepentimiento genuino primeramente de nosotros, ¿cierto? Primeramente de nosotros, los que Dios está hablando, pidiendo perdón, ¿cierto? Por los sacerdotes, pidiendo perdón por las cabezas de nuestra nación, pidiendo perdón por nosotros. Entonces fuimos llevados, ¿cierto?, a proclamar ayuno, a convocarnos, a congregarnos por WhatsApp. ¿Para qué? Para que Dios siguiera entregando a nosotros las instrucciones para seguir estos días. Y la instrucción del Padre, la más importante que el Señor está dando a nivel de hijos de Dios, es el arrepentimiento. Aleluya, porque sin arrepentimiento, mis hermanos, no hay nada. Sin arrepentimiento no hay principio de ninguna cosa. Por eso el Señor lo primero que hizo fue abrir nuestros ojos para que nosotros pudiésemos mirar y darnos cuenta de que algo estaba pasando que no era normal,
que en ninguna parte estábamos encontrando lo que nosotros necesitábamos, porque nuestro diseño como hijos de Dios es la adoración. Y ya no había una adoración genuina. Nuestro diseño como hijos de Dios es una palabra dentro de nosotros que provoque algo grande. Y ya no estábamos viendo eso. El diseño de nosotros es la unción del Santo de Israel dentro de nosotros y ya no lo estábamos viendo tampoco. Estábamos sintiendo el sequedal de los ministerios, estábamos sintiendo que todo ya se estaba haciendo por ritual, por rutina, pero Dios tenía que despertar un remanente, Dios tenía que abrir los ojos y provocar la caída de las vendas que teníamos. Tenía que provocar Él de alguna forma eso que nos removiera tanto y dijéramos, epa, ya no estamos bien, no vamos por buen camino, algo está pasando. Pero después de darnos cuenta, el Señor nos dice, ya es ahora es tiempo de que nosotros nos arrepintamos. Y dice la palabra del Señor en Joel 2, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Algo está acercándose, mis hermanos. Algo está acercándose. Por eso Dios nos está preparando para el tiempo que viene. Aleluya. La palabra del Señor dice en el versículo 12 del capítulo 2, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, ¿por qué el Señor, bendito Dios, nos está llamando al arrepentimiento? Porque lo peor que nos podía estar pasando, mis hermanos, es seguir avanzando con una ceguera tremenda. Ciegos espirituales guiando a ciegos. ¿Cuánto le doldría al Padre, mis hermanos, que a veces llevábamos una persona de visita a la iglesia y esa persona llegaba y salía y se iba tal cual venía? No estábamos viendo la iglesia genuina de Dios, que es la iglesia del principio, que dice que cuando Pedro hablaba, lleno del poder del Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron la primera vez. Dice que cuando Pedro caminaba, aún la sombra, dice, sacaba a los enfermos, porque aún la sombra de Pedro para que cayera sobre los enfermos y fuesen sanados. Tal era el poder de la iglesia primitiva, aleluya. Tal era el poder que nadie podía decir, no, estos no eran. Porque aún los demonios se presentaban ante ellos. Y no podían, cuando Jesús caminaba, era el santo, el Hijo de Dios viviente. Aun cuando Él caminaba lleno de la unción y el poder de Dios y el Espíritu Santo, aún los demonios se le presentaban y le decían, ¿qué tienes tú, Jesús, con nosotros? Si aún no ha llegado nuestro tiempo, aleluya. Este es el tiempo, mis hermanos, de que tengamos un arrepentimiento genuino para poder ir por el trazo que Dios nos ha dado, el trazo profético, y no como nosotros queríamos llevarlo. Y estábamos llevando una iglesia conforme al hombre, una iglesia conforme a los rituales evangélicos, pero no conforme al diseño y al propósito de Dios como iglesia. ¿Sabe? Mucha gente, muchos pastores, construyendo sacerdotes en las manos del Señor, construyendo grandes templos. Tremendos templos, mis hermanos, monumentos en las calles, pero vacíos. Había un templo que yo conozco de aquí, de mi ciudad donde yo vivo.
Y es muy grande, tiene hasta ascensor, mis hermanos, por dentro. Entonces yo miraba la paloma del Espíritu Santo, la tenían allá arriba en el techo. Y cada vez que yo pasaba por ahí, aleluya, sabe hermano, mi corazón se compungía porque yo decía, paloma del Espíritu Santo, allá mismo donde estás, ahí mismo te tienen. No has entrado a estos templos. ¿Por qué no es malo levantar templos, mis hermanos? No es malo, pero por levantar estructuras, por levantar salones gigantes, por levantar monumentos, mis hermanos, de hombres. ¿Sabe lo que pasó? Dejamos las ovejas de lado, dejamos las almas de lado. ¿Y por qué? Por preocuparnos de lo que Dios, para lo que Dios no es importante. Entonces muchos de nosotros, muchos de los hijos de Dios, los que Él llamó para este tiempo, dejamos de hacer la demanda de Dios por las cosas importantes. Aleluya. Y como dejamos de hacer la demanda de Dios, no podíamos estar oyendo lo que Dios quería decirnos en ese tiempo, en este tiempo, mis hermanos. Aleluya. Porque las cosas importantes, yo no digo que no sean importantes, pero muchas cosas importantes nos desvían del trazo profético. ¿Es importante orar por los hermanos? Claro que es importante orar por ellos. ¿Es importante, bendito Dios, levantar iglesias? Claro que era importante para el Señor. Pero la demanda de Dios la dejamos de hacer por hacer cosas importantes. Y la demanda de Dios es nuestras generaciones. La demanda de Dios son ellos. Y la gente dejó de recibir palabra, dejó de recibir lo que Dios tenía, sanidad y milagro, porque nos desviamos en las cosas importantes humanas y no en la demanda del Señor. Y cuando caminamos de esa forma, mis hermanos, perdemos automáticamente el trazo y el diseño profético que Dios nos ha dado. Por eso nosotros no tenemos que apartarnos. La palabra dice que no se aparte de ti esta palabra. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. No te muevas. No te muevas, sino que guíate por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice en el 12, pues, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Entonces nosotros creíamos que caminábamos como convertidos. Creíamos, mis hermanos, hasta cuando llegó el día en que a algunos se nos cayó el velo. Y no era porque no amábamos al Señor, porque Dios tiene misericordia de aquellos que le aman, de aquellos que hacen lo verdadero del Señor a pesar de su ceguera, están ahí. Pero a eso Dios le está abriendo sus ojos en este tiempo y diciendo el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, humillándose. Y hay iglesias que dicen que el ayuno ya no es real, que el ayuno ya no sirve, que ya el Señor lo hizo todo. Entonces la palabra dice clarito, con ayuno, con lloro y lamento. ¿Para qué? Para que lo que se rasgue en ese momento sea nuestro corazón y no seamos como los antiguos, los fariseos, que cuando ellos tenían un dolor, ellos rasgaban sus ropas haciendo eso público. Pero el Señor dice que rasguemos nuestro corazón, porque dice que Él es misericordioso y Él es clemente. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque Él es Padre, y dice, y que se duele del castigo. Entonces Él es Padre y se duele de corregirnos. Se duele del castigo. Por eso Él da un trazo, un diseño para que tú y yo nos podamos guiar y nos podamos arrepentir en este tiempo.
Porque dice en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Aleluya. Porque Dios ama la humanidad, pero no ama el pecado de esta humanidad. Entonces estamos viendo que la humanidad se está desviando totalmente. Hermanos queridos, va a venir un cambio, va a venir gente al arrepentimiento genuino. El Señor va a hacer cosas gloriosas en este tiempo que se avecina. Pero muchos también van a quedar afuera, porque no van a entender por vivir sus vidas que Dios está pidiendo arrepentimiento genuino, dejar el pecado, dejar la mentira, dejar la inmundicia. Hermanos queridos, porque ¿qué es lo que prefieren algunos? Amando esta tierra, mis hermanos, apegados a lo que hay aquí en la tierra, amando la carnucha, mis hermanos, cuando Dios dice que tenemos que estar con Él. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con muchos pastores, mis hermanos? Mucha gente. Dejamos que la gente hiciese lo que quisiera dentro de las iglesias. A lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. No pase el hermanito, venga para acá para orar por él, ungirlo. Y hablábamos de matrimonio cuando estaban en la convivencia. Bendecíamos a aquel que Dios no había bendecido. Y se empezó a adormecer el pueblo del Señor. Porque nosotros comenzamos a hacer la voluntad nuestra y no la voluntad del hombre. Y no la voluntad de Dios, perdón. Por eso tenemos que arrepentirnos en este tiempo. Y por eso comenzamos esto. Para que muchos pastores más se conviertan, porque aún seguimos viendo que siguen en la misma condición, pero siguen predicando, siguen haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra forma, porque esa es la forma de Dios, no a la nuestra. Esa es la forma de su palabra, no a la nuestra. Si usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer en alguna situación determinada, vaya a la palabra, ahí está el diseño. Aleluya. Y dice el Señor, aleluya, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocada asamblea, reunida al pueblo y santificad. Y dice, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Estuvimos en un tiempo, aleluya, de arrepentimiento. Estuvimos en un tiempo donde estuvimos pidiendo perdón no solamente por nosotros, sino por todos los pastores, por todos los líderes, por todos a los que Dios le ha demandado generaciones en nuestra tierra, en nuestra nación, aleluya. Y dice, lloren los ministros. Y sacamos de nosotros todo eso que nos tenía. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos entregue a su pueblo, a lo oprobio, a su heredad. Para que las naciones, dice, no se enseñoreen de nosotros. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Así no nos han dicho, hermano. Oye, ¿por qué tú estás tan pobre? ¿Y dónde está el Dios que tú sirves? Oye, ¿tú por qué estás así? ¿Dónde está el Dios? Los impíos hablándole a los hijos de Dios de esa forma. ¿Dónde está el Dios que tú sirves? Ya no es tiempo. Nuestro Dios tiene que ser honrado. Nuestro Dios tiene que ser exaltado. Y no el hombre, mis hermanos, no la mujer, mis hermanos. Nuestro Dios tiene que ser levantado. Y cuando Él ve a su pueblo, que Él está arrepentido, como dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, aleluya.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y dice, sanaré su tierra, porque dice en el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra, aleluya, perdonará su pueblo. Pero cuando Dios lo va a perdonar, cuando vea que nosotros, cuando vea que su pueblo santo, los sacerdotes y el pueblo de Dios se humillen ante Él y nos arrepintamos genuinamente. Por eso nosotros no entendíamos, mis hermanos. Íbamos a la iglesia y venía un pastor invitado, un profeta, y nos daba una tremenda palabra. Y nosotros llegábamos en la casa y éramos los mismos de siempre. Nuestros pensamientos fuera del diseño de Dios, nuestra boca hablando lo que se le antojaba, el chisme, el pecado. Y no comprendíamos por qué nos iba más mal que bien. Y yo no decía, Señor, pero tú me diste una palabra. Tú me dijiste que esto ibas a hacer de mí. Pero la palabra de Dios tiene un diseño. La palabra de Dios tiene una característica que nos muestra el camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces Dios te daba una palabra, Dios nos daba algo, pero nosotros seguíamos igual. Porque pensábamos que una palabra profética nos iba a cambiar, porque pensábamos que una oración linda de un pastor nos iba a cambiar. No, mis hermanos queridos, lo que nos cambia es el arrepentimiento genuino del Señor en nosotros, un arrepentimiento que salga de nuestras entrañas, un arrepentimiento que no solo, un arrepentimiento que no es solo llorar, sino apartarme de lo malo. Y ahí Dios dice que Él será solícito y va a perdonar a su pueblo. Porque el pueblo de Dios dice, perdóname, pero seguimos en lo mismo. El pueblo de Dios dice, oh, perdóname Dios, oh, qué grandes cosas tú tienes conmigo, pero seguimos en lo mismo. Gente que conoce la palabra del Señor. Aleluya. Kroba shita rabakanda ramasoa. Santo es el Señor, mis hermanos. Su palabra dice 3 veces santo, 3 veces santo. Dice que arriba están los 24 ancianos, aleluya. Y dice que Él tiran sus coronas y se postran delante de Él. Los serafines, los querubines lo rodean en su presencia. Y la creación de Dios, la mujer y el hombre de Dios, que Él creó con sus propias manos y que los ha puesto en el vientre de sus madres, con un diseño profético, ha hecho lo que ha querido en esta tierra. Y por eso tenemos que arrepentirnos, mi hermano. Es tiempo de arrepentimiento. Dejemos de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Porque ahí Él será solícito con su pueblo y lo va a perdonar. Y responderá, dice Jehová, y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, envío mosto y aceite, aleluya. Dice, y seréis saciados de ello, y nunca más, aleluya, pondré en oprobio entre las naciones. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El pueblo de Dios ha sido menospreciado porque hemos ido por mal camino. Pero este pueblo comienza a enderezarse en este tiempo, aleluya. Porque Dios es solícito para un pueblo y lo perdona cuando ese pueblo se humilla. Y dice el Señor, os traeré, envío pan. ¿Y qué es lo que es el pan? El pan es la palabra. El mosto es una especie de vino, el gozo del Señor. Y el aceite que simboliza la unción. Lo que se había perdido en las iglesias ya no era una palabra, aleluya, una palabra que edificaba. Yo escuché iglesias que desde que empezaba el culto hasta
Hasta que terminaba el culto, mis hermanos, se hablaba solo de dinero, aleluya. Conocí iglesias donde estaba la congregación, los ministros de alabanza, estaban metidos en pornografía, estaban metidos en convivencia. Aleluya. Pero Él dice que Él a su pueblo solícito lo va a perdonar y va a traer lo que habíamos perdido, lo que habíamos adormecido, el pan, el mosto y el aceite, la unción del Espíritu Santo. Y eso dice la palabra: y haré alejar de vosotros del norte al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Aleluya. Él echará al del norte del lado de nosotros, lo sacará, aleluya. Y en el 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas en medio de nosotros. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, aleluya. Esa lluvia que nosotros anhelamos de nuestro Dios, así va a ser como al principio. Y esto se llama restauración, mis hermanos. Después del arrepentimiento viene la restauración, y la restauración, entre el arrepentimiento y la restauración, mis hermanos, es un proceso. No es solo una palabra sobre mi vida, sino es un proceso del lloro, del lamento, para que seamos restaurados. Aleluya. Y después de la restauración, mis hermanos, no es de otra forma. Después de la restauración viene la restitución, porque dice la palabra del Señor en el 25, después que el Señor haya sido solícito por su pueblo, en el versículo 25 dice: yo restituiré, aleluya, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Aleluya. El Señor, después de la restauración, Él nos restituye. Y se lo digo, hermano, porque lo estoy viviendo. Porque comencé un tiempo de arrepentimiento dentro de mi casa, con dolor, con lloro. Y no porque nosotros tratábamos de hacer bien las cosas como pastores. El problema era, mis hermanos, que hacíamos lo mismo que hacían todos y no había cambios, no había resultados. La gente entraba y salía igual, lloraba un poco, pero yo veía que sus vidas eran las mismas y yo decía: pero ¿qué está pasando, Señor? Pero viene el tiempo de restitución, mis hermanos, de antes la restauración, y vamos a ser restituidos, porque Dios hará cosas grandes en medio de nosotros. Porque el Padre tiene planes para ti, tiene planes para esta nación, pero debemos buscarle, mis hermanos, con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él revele sus planes en nuestro corazón. Y dejar de hacer, mis hermanos, como les decía, las cosas importantes y olvidarnos de la demanda del Padre. Porque si tú y yo no conocemos los planes de Dios, ¿cómo podemos caminar en el diseño correcto? Y la iglesia por años caminando en un antidiseño, y el que aquí aplaudía era el enemigo. ¿Cómo les parece, mis hermanos, ver pastores llenos de enfermedades? Yo los vi con tumores hasta en las manos. Aleluya. Y ahí comencé yo en mi corazón y decía: pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser, Señor, si tu palabra dice que nosotros somos sanos? Porque dejamos de hacer en la iglesia del Señor lo que Jesucristo hacía. Lo que la iglesia primitiva hacía, y el resto se fue secando.
Aleluya. Tenemos que conocer los planes de Dios para nuestra nación. Aleluya. Para nuestras vidas. Nosotros, hermanos queridos, nos hemos basado en una vida de suceso. Nosotros no somos gente de suceso. Somos gente de planes. Y muchas veces nos hemos sujetado a sucesos que están pasando en la tierra. Pero mira lo que está pasando por aquí. Mira lo que está pasando por allá. Vamos a ser destruidos. Mira lo que está hablando esta profeta. Mira lo que está diciendo. ¡Ey, hermano! No somos hijos de sucesos. Somos hijos de planes. Y hay un plan perfecto que Dios tiene para ti. Antes de la fundación del mundo, Él te trajo con un propósito. Él te trajo porque hay un plan perfecto que Él va a cumplir en ti. Aleluya. No hay suceso que no pueda mover. Jesucristo no vivió de sucesos. Todas las cosas que pasaban en su vida, sucesos, pasaron de largo. Porque Él tenía un plan que tenía que seguir. Él no quedó ahí metido en los sucesos de su vida. Cuando se levantaban, cuando lo querían apiedrar, cuando una vez lo tomaron y lo querían lanzar por un peñasco, por un lugar, Él no se quedó en los sucesos, mis hermanos. Él caminaba en el diseño de Dios, en lo que su Padre había trazado para él. Y esa es la iglesia del Señor. Van a seguir pasando sucesos grandes, mi hermano. El 2021 comienza un tiempo difícil. Por eso Dios en el silencio tiene metido a su pueblo en sus casas. Para que lean la palabra, para que comiencen a entender los diseños del Padre para este tiempo, para que entiendan revelación del Señor, sucesos, porque lo que viene más adelante no va a ser fácil. Pero si tú no conoces la palabra, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y muchos serán apartados del camino de Dios por no conocer la palabra. Por no conocer, por guiarse por los sucesos. El pueblo de Dios no debiera temer por los terremotos, no debiera temer por estas pestes, no debiera temer por nada de lo que está pasando, porque a nosotros la palabra nunca nos ha mentido. Y dice que habrán terremotos, pestes, hambre. Habrán cosas, sucesos que paralizarán el corazón del hombre. Ya a nosotros nos había advertido la palabra, pero no son sucesos en los que nos quedemos pegados. Tenemos que seguir avanzando, porque mientras el pueblo de Dios comienza a avanzar como un guerrero, como un solo hombre en unidad en el espíritu, el Señor va a comenzar a hacer grandes cosas. Y mire, mis hermanos, lo grande y glorioso después de esto. Primero el arrepentimiento, porque yo no le estoy hablando algo que estoy inventando. Yo le estoy diciendo que la palabra del Señor tiene un diseño, un trazo profético. Aquí va la A, aquí va la B y aquí va la C. Y tenemos que seguir el hilo conductor, aleluya, para saber lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que primero es el arrepentimiento. Después en la restauración y la restitución de todo lo que has perdido. Si has perdido hijo, vienen a la restitución, porque estarán en el mundo, pero Dios los va a restituir y los traerá a sus caminos. Te quitó finanzas, quitó cosas materiales que eran tuyas, te mantuvo en el tiempo de pobreza. No te preocupes, Él restituye. Restituye esposos que se fueron, Él restituye, no te preocupes, Él restituye, porque Él conoce a sus hijos. Y mira, estos después de Dios son importantes. Estos después de Dios, aleluya. Y comeréis, dice, hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo.
Y yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y aquí vienen estos después de Dios. Estos después de Dios son buenísimos, mi hermano, porque mire, esta es una palabra profética, aleluya. Esta es la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética trae 3 ingredientes: edifica, exhorta y consuela. Si una palabra profética no trae esos 3 ingredientes, esa palabra está no alineada al Señor. Puede salir de la boca de Dios, pero si no está alineada a la persona que se le fue entregada, va a entregar esa profecía sin peso. Sin peso. Y la palabra profética tiene un peso, y esta palabra te edifica, porque te edifica y te muestra el camino de Dios. Te edifica, te exhorta, te anima y te consuela y te da la palabra para que tú sigas avanzando. La palabra profética no te deja atemorizado, sino que te levanta, te muestra el diseño de Dios, que no es fácil a veces, pero también te muestra el camino como tienes que seguir, y Él te consuela y te anima para que tú digas: voy a poder en Cristo. Si Él está conmigo, voy a poder. Y esta es una palabra profética del corazón de Dios, porque después dice: y después de esto, aleluya, aleluya, y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Ahí, ¿qué es lo que viene, mi hermano? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda carne. Entonces tenemos que caminar en el trazo profético, dejar de hacer las cosas importantes por tomar la demanda de Dios en este tiempo. Y la demanda de Dios es arrepentirnos. Y Él nos va a restaurar, y Él nos va a restituir, porque viene la cosecha más grande de almas, porque esa es la demanda del pueblo también. Las generaciones que Dios va a alcanzar a través de tu boca, a través de mi boca. Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres bajo un diseño profético, cambiados y renovados totalmente. Hombres que van a dejar, aleluya, la religiosidad atrás, porque los ha cercenado, los ha mantenido cautivos. Porque muchos obedecen a lo que dice una doctrina de hombre, a lo que dice una estructura eclesiástica. Y escuché decir a muchos: es que mi pastor dice así, es que mi pastora. No, mis hermanos, es lo que dice la palabra de Dios para este tiempo. Y eso es lo que va a comenzar a hacer la gente, a comenzar a tomar el trazo profético y comenzar a decir: tengo que arrepentirme para que Dios traiga sobre mi vida lo que viene, aleluya. Oh, Kripaso Tarabashita. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, he entregado tu palabra en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Papito Santo, yo te pido en esta hora, bendito Dios, que sigamos en arrepentimiento, que sigamos, Señor, las ovejas, Padre mío, las iglesias, Padre, cada alma, cada persona que te tiene en su corazón, Papito, comiencen a arrepentirse, mi Padre. Comiencen a arrepentirse para que el verdadero diseño del Padre Celestial comience a trabajar en sus vidas, Señor, para que puedan venir esos cambios que Dios necesita, bendito Dios, para Él avanzar con un pueblo restaurado, con un pueblo restituido, con un pueblo levantado en gloria, Señor, para este tiempo. Oh, Pashita Rabakandara Masaya, Padre mío, porque
porque tú vas a levantar de este tiempo, en este tiempo de nuestra nación, una voz profética para toda Latinoamérica, voz profética, Señor, que saldrá, Padre mío, aún para los europeos recibirán palabra de aquí, de esta nación, mi Padre. Pero, Señor mío, yo te pido en el nombre de Jesucristo el Señor, toca los corazones, Padre, allano el camino de tu pueblo en esta hora, Señor, para que espíritu de arrepentimiento comience a entrar en sus vidas, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, para que puedan ver que tú restauras y que tú restituyes todo lo que el enemigo les ha quitado, Padre. Padre mío, porque tu palabra dice de los confines de la tierra, aleluya, tú vas a levantar tu voz profética, hombres y mujeres que dejaron de hacer lo malo y cambiamos lo malo por la verdad de Dios, por el trazo profético que tú tienes para nosotros, aleluya. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, sopla sobre esta nación, sopla sobre tus hijos, sopla sobre los hijos de tus hijos, de una generación a otra, Padre, que el soplo de tu presencia, Rabashita, Kanda, Lava, Soa, toque los corazones, Padre, y despiértalos, bendito Dios, para que digan, Señor, ya es tiempo, mi vida no puede seguir así, Señor bendito. Krobashita, Rabakandara, Masaya. Gracias, papito mío, bendito mi Señor, por todo lo que tú vas a hacer, por todo lo que tú vas a hacer en medio de esta nación. Bendigo tu santo nombre, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu diseño para tu pueblo, para este tiempo. Bendigo tus hijos, cada uno de ellos, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, de todo lugar, sean bendecidos. Tu pueblo amado, Señor, porque sé, Señor, que hemos pecado contra ti, que hemos cerrado nuestros ojos, pero hemos estado arrepintiéndonos, papito mío santo. Sé también, Señor, que a pesar de todas las cosas, tú nunca has dejado de amarnos, tú nunca has dejado de amarnos, mi Señor. Gracias, papito, porque sé que ese amor que tú tienes por nosotros es lo que nos ha ayudado, Señor, a poder avanzar en este tiempo. Te bendigo, Padre, te honro, Padre mío, te honro y te doy la gloria, Señor, porque sé que solo en ti somos más que vencedores. Aleluya. Gracias, papito. Gracias, mi Señor.